Ya estamos al aire. Darle la bienvenida a todos quienes nos escuchan, nos van a escuchar a medida que esta grabación va a quedar al aire y va a poder ser vista por todas las personas que así lo deseen en los sitios de la Fundación Salvador Allende, de la Academia de Humanismo Cristiano y también del ciclo de celebraciones de los 50 años de la Unidad Popular, que se cierra con estas actividades que estamos desarrollando y que tiene su última sesión el próximo miércoles también en la mañana, donde estaremos acompañados de un grupo importante de alcaldes para discutir cómo bajar estos temas que vamos a discutir hoy día, de hecho. Así que, sin más, soy Genaro Cuadros de la Fundación Salvador Allende, les doy la bienvenida a todos los que están aquí hoy día con el panel, y le dejo la palabra a Simón Repeger, representante en Chile de la Fundación Friedrich Ebert. Ya, muchas gracias, Genaro. Yo quiero dar un breve saludo y decir bienvenida a todas y todos en nombre de la Fundación Friedrich Ebert y también de la Fundación Salvador Allende a nuestra mesa sobre política de vivienda en tiempos de crisis, que forma parte, como Genaro ya ha mencionado, de un ciclo de trabajo, un ciclo de talleres sobre el nuevo pacto urbano y vivienda. Y este ciclo de conversaciones realizamos en el marco de la celebración de los 50 años de la Unidad Popular, un aniversario muy importante en Chile. Y en este ciclo de trabajo queremos reflexionar sobre momentos claves en la elaboración de políticas públicas para asegurar una vivienda digna en Chile. Y este tema, asegurar una vivienda digna, es un enorme desafío en los últimos años, no solamente en Chile, sino también en otros países del mundo también. Y el momento constituyente que vive Chile actualmente, y con sus debates sobre derechos sociales y derechos económicos, y sobre cómo construir una ciudad, una sociedad más justa, más inclusiva, ha fortalecido este nuevo debate sobre la política de los territorios y la vivienda. Y hay la esperanza que la nueva constitución y el próximo gobierno abren las puertas hacia un proyecto más progresista en temas de vivienda y hacia un nuevo pacto urbano. Y hoy en esta tercera mesa me parece que estamos muy felices que tenemos un panel tan mundial, porque queremos escuchar experiencias de otras ciudades y de otros países, y tenemos un panel destacado para aprender de instrumentos alternativos, cuáles fueron discutidos o elaborados para asegurar vivienda digna en otras partes del mundo. Y quiero decir muchas gracias a nuestras panelistas, a Corinna Hölzel de la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania, a Javier Gil de la Universidad Uppsala de Suecia y a Marta Solanas de IES Tirana, Andalucía. Gracias, muchas gracias a ustedes para acompañarnos hoy y para compartir sus reflexiones sobre qué está pasando en otras partes del mundo en el tema de vivienda con nosotros hoy. Y nos deseo un buen y fructífero intercambio. Y con este quiero dar la palabra a nuestro moderador Francisco Vergara y de nuevo felicitar a la Fundación Salvador Allende para este ciclo de conversaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Simone. Si estuviéramos en vivo, esto sería el aplauso, ¿cierto?, hacia también las dos fundaciones que están apoyando esta iniciativa súper importante para lo que es el futuro del país en un contexto específico en que después de la pandemia, por lo menos en Chile, y me imagino que en muchos lugares del mundo, el problema de la vivienda se hizo aún más visible. Después de cada gran crisis sanitaria en el mundo han venido grandes transformaciones en las ciudades y en los modelos de ciudad, diferentes aproximaciones que buscan un nuevo formato de producir ciudades más saludables. Y en este caso tenemos, además de la pandemia, el cambio climático, y además del cambio climático, las transformaciones demográficas y el proceso de urbanización súper acelerado que está viviendo el mundo. Solo para contextualizar, en Chile un 90% de las personas viven en ciudades. Estamos en un país particularmente urbano, a pesar de tener un gran territorio geográfico rural rico en diferentes posibilidades para el hábitat. Yo quisiera aprovechar de que tenemos a estos expertos internacionales extraordinarios, porque tenemos un panel extraordinario hoy día, para conversar sobre casos que para nuestra realidad en Chile, donde es tan difícil hablar de políticas alternativas a los subsidios en materia de vivienda, porque pareciera ser que tenemos instalada una máquina que no nos permite salir del marco rígido de este espacio de discusión sobre un modelo habitacional que lleva instalado ya 40 años y que lamentablemente no ha logrado
resolver el problema del déficit o los problemas habitacionales que hemos tenido en Chile desde hace esos mismos 40 años. Han habido placeos, han habido momentos en que este problema habitacional ha mejorado, pero seguimos esperando la gran solución habitacional, que seguramente no existe una sola, seguramente existen muchas. Y aquí tenemos al menos 3 que nos van a presentar. Quisiera presentar también una breve apología, porque el profesor Joseph Roca se ha acusado de participar hoy por un problema de salud. Por lo tanto, no vamos a poder contar tanto con el caso de Barcelona, que era un caso que por lo menos a nosotros nos interesaba mucho conocer. Sin embargo, contamos con Javier, que Javier también algo va a reflexionar sobre los procesos similares a lo que está ocurriendo en Barcelona desde esta política nueva, este acuerdo de la ley de vivienda que se está desarrollando en España, donde Barcelona va más rápido, pero que también debiera afectar a los otros territorios españoles también. Entonces, hay algo interesante ahí. Y hace una muy breve, pero muy breve introducción, porque nuestros invitados no son de Chile, y seguramente muchas personas que están viendo esta serie tampoco son de Chile. Genaro, me parece que no puedo compartir pantalla. Creo que tú eres el host, o Sergio. Veamos ahora. Ahí sí. Solamente muy breve, un poco para... No, este no. Me parece que están viendo el póster de Salvador Allende. ¿Me asienten con la cabeza, por favor? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, no me dijeron nada. Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, esto es simplemente situar en 2 gráficos lo que es el estado de situación en Chile actualmente, para ilustrar o tratar de ilustrar por qué nos importa tanto conocer la experiencia de Berlín, la experiencia de las cooperativas de vivienda en Uruguay y el caso y el problema de la financiarización. Este primer gráfico en negrito está el precio de la vivienda desde el año 2013 en adelante hasta el año 2020, mientras que en azul están las remuneraciones. Ustedes podrán ver que indexado, las remuneraciones se han contraído, se han reducido incluso en esta variación temporal, mientras el precio de la vivienda ha aumentado. La diferencia es considerable. Tenemos ese problema. La vivienda se vuelve inasequible. Esto es reconocido ni siquiera solamente por las personas que somos más críticas del modelo de vivienda actual, sino que es reconocido por los grandes gremios inmobiliarios de Chile. Hoy día la vivienda en Chile es inasequible para la mayoría de las personas que están en situación de déficit habitacional. Por lo tanto, las soluciones son relativamente urgentes. Y eso me parece a mí que hay un acuerdo transversal. Sin embargo, parecía ser, según este segundo gráfico, que las medidas que se han tomado en los últimos años, basadas principalmente en un modelo de subsidio, que aparece acá en la línea gris, no logran reducir el déficit, a pesar de que en ese mismo periodo, estamos hablando desde el año 2002 al 2020, las viviendas nuevas han aumentado considerablemente. O sea, tenemos una maquinaria de producción inmobiliaria en materia de vivienda tremendamente eficiente en lo que es la producción de viviendas. Sin embargo, la asignación de esas viviendas hacia paliar el déficit existente no está siendo eficiente. Algo está pasando, o alguien se está quedando con esas viviendas, que es la otra pregunta que también podemos comenzar a desarrollar. Quería solamente hacer esta introducción muy breve para pasar a nuestra primera expositora, primera invitada. Ella es la doctora Marta Solana, quien es doctora en estudios medioambientales por la Universidad Pablo de Olavide y arquitecta por la Universidad de Sevilla. Posee un máster en Cooperación Internacional, Acción Humanitaria y Políticas de Desarrollo por la Universidad de París, y es experta en procesos participativos y trabajo con comunidades. Ha sido investigadora en la Unidad Permanente de Vivienda de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de la República y es investigadora en modalidad de investigación por acción en Cooperhabitar en Andalucía, y como becaria también en el diseño y desarrollo del proceso de participación ciudadana en la elaboración del Plan General Sanlúcar La Mayor. Nos interesa mucho la experiencia de Marta, particularmente en materia de lo que son las cooperativas de vivienda en Uruguay, un caso tremendamente cercano al chileno en cuanto a geografía, pero tremendamente distante en conocimiento. Nosotros no tenemos idea
muchos, yo me incluyo, de cómo opera el modelo de vivienda cooperativa en Uruguay. Y bueno, la doctora Marta Solanas nos va a ayudar a conocer eso. Muchas gracias, Marta, por estar aquí hoy, y te agradecemos que partas tú, un poco por lo que nos había solicitado. Son justamente las 16:15 en España, y me parece que estamos cumpliendo los acuerdos. Sí. Así que te dejo el espacio, Marta, para que puedas hacer tu presentación. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias al resto por la invitación y por el espacio. Debo hacer dos avisos o dos, no sé cómo llamarlo. En primer lugar, me encanta escuchar ese currículum porque me parece que pertenece a otra vida. Esa es otra Marta que terminó hace 3 o 4 años. Ahora soy profesora de secundaria. Mantenerse en la universidad en España es un temazo, o sea, es muy difícil. Y yo decidí pasar a mejor vida, como quienes se jubilan, y no entrar a pelear en ese campo. Entonces, hace unos años que no estoy tan cerca de la investigación ni del tema de vivienda incluso, pero bueno, voy a contar aquí lo que ha sido mi experiencia de varios años hasta 2016 con el cooperativismo de vivienda. Y el segundo aviso es que tengo un bebé de 2 meses, así que si veis abrirse esa puerta y entrar al caos, pues lo siento, pero espero que no, que está la cosa un poco controlada. No sé si voy a poderme quedar toda la sesión, voy a hacer lo posible. Si puedo compartir pantalla, vale. Bien, no sé si estáis viendo ya. Sí, perfecto. Vale, ok. Perfecto. Pues esta experiencia de la que voy a dar algunas pinceladas tiene que ver efectivamente con Uruguay y con los últimos 50 años, más o menos. Aquí tenéis pues 2 imágenes del principio y de las más recientes, desde los años 60 hasta ahora. Esto se enmarca, como ya hemos más o menos mencionado, en el trabajo de mi tesis doctoral, que tenía que ver con cómo las cooperativas de vivienda son un sistema de producción social del hábitat y terminan convirtiéndose en un sistema de autogestión de barrios, de barriadas. Y yo le ponía un subtítulo que tenía que ver con el sueño de la casa propia o la casa apropiada a la utopía de la ciudad apropiable. Se discute mucho qué es la casa propia, ¿no? Y esto de la propiedad privada, la propiedad individual. Se habla de países como España, que ya si hay algo que decir más adelante lo veréis, como es que somos un país de propietarios, ¿no? Entonces no se puede hacer nada. No somos como otros países europeos en los que el alquiler está más instalado y mejor visto. En Uruguay a mí me decían lo mismo. Escuché esa misma frase, ¿no? Es que aquí somos un país de propietarios, pues. Y por ahí esa cuestión de la casa propia esto sería para un debate largo, ¿no? ¿Qué es la casa propia? Y por otro lado, la utopía de la ciudad propia o la ciudad apropiable, como veía yo a lo largo de la tesis que, bueno, aunque el cooperativismo había llegado a ganar muchas cosas, disputar la ciudad ya es otro nivel. Pero bueno, aquí estamos de momento en la base, en llegar a la casa propia y voy a quedar por ahí. Aquí un poquitín de quién soy o quién era esa Marta que terminó esa tesis. Yo pasé en Uruguay algunos momentos, entre 2010 y 2011 sobre todo, y un poco más adelante, en 2013, pude hacer otra estancia. Y aquí están algunas de las preguntas que me hacía que movieron mi investigación. ¿Qué es la autogestión? Por ejemplo, aquí en España se habla mucho de la autogestión en medios anarquistas, en casas ocupas, y nos chocaba mucho, ¿no? ¿Se puede hacer autogestión con financiación estatal? ¿Eso es compatible? Y con una normativa, con una ley, con técnicos, con arquitectas que te ayudan ¿eso es autogestión? Pues en Uruguay lo es, y muy claramente. Luego yo durante 2012 y al hilo de los movimientos del 15M en España estuve participando en ocupaciones colectivas de vivienda, como fue el caso de, lo más conocido fue La Paz en Barcelona, pero en Sevilla hubo otro movimiento, Las Corralas, y a mí se me cruzó mucho en todo lo que yo estaba poniendo en pie sobre Uruguay. Esto que os comentaba de la casa propia, y luego cómo los propios cooperativistas decían, bueno, sí, construimos la ciudad,
pero no decidimos sobre la ciudad, no decidimos qué se hace, cómo se hace, dónde, cuándo, por qué. Y bueno, aquí un concepto de partida es la producción social del hábitat, que estaba incluida en el título de la ponencia, entonces, por no dejarla colgada, entiendo que podéis no haber escuchado hablar de cooperativas de vivienda en Uruguay, pero supongo que sí conocéis el concepto de producción social del hábitat porque se ha gestado en México y en otros países latinoamericanos en torno a esa crisis habitacional, esa necesidad de vivienda y a la vivienda social, más allá de la vivienda, al hábitat social, y tiene que ver con cómo se hace ese acompañamiento técnico en la producción de la vivienda, pero sobre todo nace del conocimiento y del reconocimiento de que la población ya está respondiendo a su necesidad, o sea, ya está solucionando sus problemas, entonces lo que no podemos hacer es llegar con el despliegue del Estado o del mercado a imponer soluciones, sino reconocer lo que la gente ya sabe hacer y apoyar eso y partir de ahí, porque sería absurdo negar que la gente sabe y que la gente lo hace. Entonces, bueno, pues para quien no ubique Uruguay, que entiendo que en este contexto sí estamos situados, pues Uruguay está entre Argentina y Brasil y estamos hablando de un país pequeño con relación a su contexto y en el que viven en torno a 3,5 millones de habitantes siempre, es como una cifra permanente. Y esa población se sitúa en gran medida, aproximadamente la mitad, en la capital, en Montevideo. Y me interesa lo que iniciaba Simone. Es importante este momento porque es un momento de crisis, es un momento de oportunidad también en Chile, y eso era lo que pasaba en Uruguay en los 60, cuando se gestó el movimiento cooperativo, cuando se gestó la política de cooperativas de vivienda. Uruguay, que venía de ser un país con una economía estable, con una clase media medianamente instalada, con un sistema político estable también, una democracia instalada, entra en barrena, o sea, a mediados de los 60, entra en una crisis económica brutal que implica cambios sociales y políticos. Pero bueno, ¿qué tenían? Pues ciudadanía organizada, existían sindicatos, existía un momento social y laboral distinto al actual, pues la gente se organizaba en torno a las fábricas, incluso en sus propios barrios. Entonces, ¿qué pasa a nivel vivienda? Pues que la clase obrera, que había sido capaz de resolver más o menos su acceso a la vivienda, y las clases medias que sí existían en Uruguay, pues se acabó. Ya no son capaces, ya no llegan, ya no pueden solos. No pueden autoconstruirse su casa, que era lo que hacían, a partir de comprar un lote mes a mes. En ese contexto, hasta ese momento, se había ido construyendo el barrio poco a poco. Pongo que este acceso individual, así entre comillas, porque bueno, vale, sí, la gente autoconstruía, pero sola del todo tampoco, porque los fines de semana se ayudaban unos a otros y un día tocaba hacer el techo de un vecino y el fin de semana siguiente tocaba hacer el techo del siguiente. Entonces, todo ese vecindario estaba en construcción y se iba haciendo poco a poco el barrio. Y todo esto ya os anticipo que es algo que se ve en la actualidad en los barrios cooperativos. Sin embargo, si os paráis a pensar, cualquier otra casa que se pueda comprar ahora no cuenta con esto prácticamente. Entonces, todos estos grupos de personas que de repente en mitad de los 60 no pueden hacer lo que su familia había venido haciendo durante décadas, son los que van a integrar el cooperativismo de vivienda. ¿Cómo empieza? Pues en esos mismos años 60, un grupo de técnicos y técnicas en torno al Centro Cooperativista Uruguayo, que trabajaban en otras áreas que no eran la vivienda, deciden intentar empezar a trabajar en vivienda y usar eso que sabían de cooperativismo, aplicarlo a la vivienda. Y consiguen dinero internacional de contactos que tenían, de ONGs de otros países, y consiguen 3 lugares que no son Montevideo, sino 3 pueblos del país, de otros lugares, en los que probar y hacer experiencias piloto. Esto es significativo porque el hecho de hacer experiencias piloto permite tantear y permite dar a conocer, permite asentar, no es montar una política completa de la nada, sino tener algunos lugares en los que apoyarse y demostrar que al menos en 3 sitios ha funcionado. Y permite ya no solo al Estado o a quien va a financiar, sino también a la gente. O
sea, la gente tampoco se embarca en cualquier situación, en cualquier historia si no sabe que de alguna manera ha funcionado, que en algún sitio es posible. Entonces, bueno, pues se dan como estas ventanas de oportunidad que a veces parecerían pues una casualidad, pero aquí ocurren, pues eso, profesionales comprometidos. Hay un escenario político muy complejo, no penséis que esto ocurre porque hay un gobierno de izquierda allí, ¿no? Ni mucho menos, para nada. O sea, de hecho era un gobierno predictatorial. Pero pues por azares varios ocurre que dejan a uno de esos políticos trabajar y él es el que tira adelante de la ley de vivienda y especialmente del capítulo 10 que regula las cooperativas. También dentro del propio Estado pues hay del Instituto de Vivienda, el Instituto Nacional de Vivienda, pues hay técnicos con capacidad de escucha, flexibles, que no se aferran a lo que venían haciendo, sino que son capaces de cambiar un poco la mentalidad, recursos económicos disponibles del BID, pero que necesita una aportación de Uruguay que Uruguay no tiene, y aquí es donde entra la mano de obra de la gente. En ese aporte que el país no puede hacer, pues lo va a hacer la gente. Y importante también, no es que exista una demanda de la gente de quiero vivir en una cooperativa, no, porque no lo saben, no existe, no. El modelo existe ahora, pero hace 50 años no existía, tampoco si bien existía una necesidad de vivienda, tampoco había una demanda clara de cómo se podía resolver. O sea, pues la gente no sabía que quería vivir en propiedad colectiva. Es verdad, eso no estaba instalado, pero eso se va haciendo a medida que pasa el tiempo. Sí que existían grupos organizados, eso sí. Entonces, pues lo que ocurre es que en el 68 se aprueba una Ley Nacional de Vivienda que contiene un capítulo muy claro sobre cooperativas de vivienda, eso, que existe población interesada y organizada, que existen técnicos, que ya existe esa población organizada, la federación ya está prácticamente cuando se reglamenta la ley, y un detalle nada menor es que esta ley se aprueba en el 68 y en el 73 arranca una dictadura, ni más ni menos. Si pensamos en términos de tiempos de leyes, implementación y demás, es brutal que a 5 años de aprobada una ley ya hubiera bastantes cooperativas en construcción, cantidad suficiente como para resistir una dictadura que quiso acabar con ellas, ¿no? Pero aún así, en plena dictadura estaban en construcción, o sea que tuvieron que aguantar bastante. Pero bueno, a lo que íbamos es a qué es una cooperativa y cómo funciona. Todas estas imágenes tienen que ver con cooperativas, con cómo se construyen y cómo se luchan. Y pues estamos hablando de que una cooperativa es una asociación autónoma de personas cuyo fin es proveerse de alojamiento, no solo vivienda, sino también espacios colectivos y otros servicios, que hay dos modalidades, ayuda mutua y ahorro previo, que tienen financiación estatal, que pueden ser de propiedad colectiva, que son las que nos interesan en este caso, que tienen un funcionamiento en torno a una asamblea, consejo directivo y comisiones. El acceso al suelo se hace por carteras de tierra y existe un acompañamiento técnico a través de los institutos de asistencia técnica. Entonces, yendo paso a paso por cada uno de estas cuestiones, bueno, pues una cooperativa busca eso, proveer de vivienda a sus asociados, a las personas que la componen, y no solo vivienda, sino a otros servicios. En este caso, pues puede ser un gran centro comunal, como este, que son varias cooperativas juntas y tiene incluso un polideportivo y otras cosas. Y bueno, estaríamos hablando de buscar el valor de uso de las viviendas frente al valor de cambio. ¿Por qué? Pues estas viviendas siguen perteneciendo a lo largo del tiempo a la cooperativa. Me refiero a las que son de propiedad colectiva o también llamadas de usuarios, porque no son propietarios de una vivienda. Son parte de una cooperativa, que esa cooperativa sí es dueña de todo. Pero yo, cuando me voy, no puedo vender mi casa a quien me dé la gana y en las condiciones que yo quiera. Estas cooperativas, a su vez, implican la suma de los esfuerzos del Estado, que tiene la obligación de financiar y de supervisar el proceso, de los habitantes que aportan trabajo o parte de la financiación y además de los técnicos, pues las personas, las arquitectas, las trabajadoras sociales,
son quienes acompañan todo ese proceso, son contratadas por la cooperativa y van diseñando y acompañando las necesidades del grupo. Esta ley de vivienda define todo lo que tiene que pasar con esas cooperativas, cómo deben ser, cómo se regulan. En régimen de tenencia, pues tenemos dos. He tachado de propietarios no porque no existan, evidentemente existen, pero no son las cooperativas que nos interesaba estudiar ni las que han tenido un desarrollo más interesante en el territorio, digamos, ni a nivel social, ni a nivel de movimiento social. ¿Por qué? Pues porque cuando tú tienes una cooperativa de propietarios, una vez que está construida y está terminado todo, ya pasa a ser tu casa. Si quieres venderla, la vendes, por tanto entra en el mercado como si fuera cualquier otra vivienda. En ese sentido la hemos tachado. No implica que el propio proceso no tenga también su interés, pero las que estudiamos eran las de usuarios. Y luego la otra variedad, el otro elemento que hace que existan dos tipos, es de qué manera se paga y se construye. Digamos, el Estado lo que financia es el 85% del coste total, pero la cooperativa debe poner el 15% restante. Por eso salen aquí dos tipos. Aquellas que son de ahorro previo, cuya población tiene capacidad para aportar ese 15% al inicio, y aquellas que son de ayuda mutua, ese 15% no tienen capacidad de ahorro esa población, y entonces la aportan en mano de obra a lo largo del tiempo de construcción. La financiación, y esto es un elemento muy importante, es pública. Es el Estado quien debe aportar los fondos para que en forma de préstamo las cooperativas puedan contar con el dinero que necesitan. Y esto sí es cierto que ha ido cambiando a lo largo del tiempo en Uruguay. Inicialmente existió un Fondo Nacional de Vivienda que se iba regenerando de manera... estaba establecido cómo se iba regenerando y no dependía de los distintos gobiernos. Con el paso del tiempo, pues ha pasado a depender de que haya o no haya más o menos financiación según quién gobierna y según el momento económico, claro. Pero en cualquier caso se establece un crédito, se financia a través de banca pública, y aquí tenemos un elemento importante. No sé si en Chile sería posible, en España es uno de las dificultades porque no tenemos banca pública. Entonces dependeríamos de financiación privada y ya está, ya aquí pues tenemos un problema. Como os decía, pues el Estado concede un préstamo por el 85% del coste total. Eso significa terreno, significa materiales, significa también el asesoramiento técnico, es decir, al asesoramiento técnico lo elige, lo contrata y le paga la cooperativa. Y que se devuelve en un plazo de 25 a 30 años. Por otra parte, el terreno o el inmueble, si es que se va a rehabilitar un inmueble, se obtiene frecuentemente a través de carteras de tierras e inmuebles. En el caso de Montevideo, pues con el tiempo se instauró una cartera de tierras que la Intendencia tiene para vivienda pública. Entonces se otorgan a las cooperativas, que también es un tema muy relevante. Si no podemos acceder al suelo y si el suelo cuesta muy, muy caro porque tiene precio de mercado, también necesitamos un mecanismo de este tipo para poder acceder al sitio en el que vamos a estar. Siguiente elemento, pues los institutos de asistencia técnica son equipos de trabajo sin fines de lucro, pueden ser también cooperativas de trabajo, y que necesariamente tienen que tener distintos perfiles. Tiene que haber alguien de arquitectura y de ingeniería, pero también de trabajo social y de derecho y economía, para que todo el proceso no sea solo una cuestión de diseño físico de espacios, sino que una cooperativa tiene que gestionar dinero y es un grupo, por tanto necesitan trabajar y saber funcionar como grupo, por ello el acompañamiento social, y la cooperativa tiene que contratar al instituto. Estos honorarios, pues como decía, forman parte del préstamo. En principio, cada una de las decisiones que se tome en cuanto a diseño o cualquier otra cuestión, pues se tiene que realizar con el trabajo de la asamblea.
Otra cuestión interesante es que las cooperativas se han nucleado en torno a federaciones. En el caso de las de ayuda mutua, pues tenemos FUCBAM, y en el caso de las de ahorro previo tenemos a FECOBI. Estas federaciones, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Aglutinan a todas las cooperativas, cumplen un papel muy importante de memoria, de acumular sabiduría, de saber qué ha ido pasando a lo largo del tiempo para poder actuar mejor, de formación a las nuevas cooperativas y asesoramiento, de incidencia política, pues van anticipando lo que necesitan y luchan en las calles y en los espacios de debate político para que no se pierda el presupuesto, para que se mantenga en momentos como la dictadura en los que habrían querido acabar con el cooperativismo, pues estuvieron fuertes, pero más adelante también, después de los 80 y los 90 también fueron muy duros, pues quien sostuvo el movimiento fueron las federaciones. Incluso hacen transferencia a otros países. Y quizá casi por resumir, aunque la presentación es más larga, pero si queréis os la paso por si alguien la necesita, todos estos elementos son claves para que el cooperativismo de vivienda haya sobrevivido y siga siendo fuerte en Uruguay, y que esas viviendas estén ahí, se mantengan y no entren con facilidad al mercado. Pues el hecho de ser una cooperativa como forma legal, el hecho de autogestionarse, ese grupo de personas que se han unido en cooperativa, son quienes mandan, son quienes han tenido en sus manos los millones de pesos que suponga construir. Y eso es muy relevante cuando te lo cuenta un cooperativista. En mi vida he tenido este dinero, pero no un cooperativista en Uruguay, sino en cualquiera de las personas que estamos en esta sala. Nunca hemos manejado esa cantidad de dinero. El aprendizaje que eso supone es brutal, pero es que es los habitantes manejando su destino, no el Estado diciendo cuánto se gasta en la fuente del jardín, sino yo tengo un presupuesto y lo tengo que manejar, eso es autogestión. La propiedad colectiva, porque como os decía, blinda un poco el cambio de precios, porque cuando alguien se tiene que ir de una cooperativa porque vaya a trabajar en otro sitio, o porque la casa ya no le sirva, o porque no quiera seguir estando ahí, pues no puede pedir cualquier precio para irse, sino que tiene que recibir a cambio lo que ha aportado. Pero en principio los precios se controlarían bastante mejor así que vendiendo vivienda pública sin condiciones, ¿no? Digamos. El hecho de que exista una financiación estatal es fundamental, digamos, ligado a un marco legal. La existencia de asesoramiento técnico interdisciplinar. También yo creo que el hecho de que lo elija la cooperativa es mucho más interesante que el asesoramiento técnico sea la persona que, por ejemplo, un ayuntamiento te manda a tu casa para reparar algo. Yo creo que sí es significativo que tú puedas elegir ese equipo y tú le pagas, por tanto tú sientes que están ahí para ti y tienen que responder a tu demanda y no que sea alguien asignado así un poco aleatoriamente. La existencia de las federaciones, por supuesto, ha permitido que sigan con el tiempo. Y, por último, aunque no lo menos interesante y necesario, la existencia de suelos a disposición de la vivienda pública. Sin suelo tampoco hacemos gran cosa. Y bueno, por aquí lo dejo para dar paso a otras personas. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Para mí, por lo menos, es un descubrimiento muy interesante. A mí me tocó trabajar en el desarrollo de una cooperativa en el norte de Chile de panadería. Una panadería en un asentamiento informal, y la verdad es que lo que tú comentas acá son experiencias que por supuesto nos habrían ayudado a tener mucho mayor éxito en el desarrollo de ese proyecto que hicimos allá. Y en Chile la experiencia, a pesar de que existen mecanismos legales que permiten el desarrollo de proyectos cooperativos de vivienda, la experiencia es bastante poca al respecto, y al parecer es porque falta justamente esto, esta experiencia comparada, por decirlo así. Muchísimas gracias, Marta, por compartir esta experiencia. De verdad, es ilustrativa de caminos que pueden seguir la política de vivienda en Chile, y nos ayuda a abrir un poco la imaginación y salir un poco esta caja negra de los subsidios, que es como la única herramienta que hoy día tenemos en Chile para
para avanzar en vivienda social, o en vivienda de interés público, si lo queremos poner así. Sí. Me imagino que vamos a tener un espacio de responder algunas preguntas del público que están haciéndose a través del Facebook, y me imagino que van a haber preguntas para ti también, y de todas maneras yo también tengo algunas aquí que fui anotando que me parece interesante como focalizar. Me gustaría que hiciéramos las preguntas hacia el final, la verdad, para que tengamos las tres presentaciones. Me imagino que tengo la impresión de que las tres conversaciones de alguna manera se enlazan en los tópicos que van a trabajar, por lo tanto, quizás las preguntas pueden aparecer más hacia el final. No sé si Marta tú vas a estar, de repente espero que Espero que sí, pues voy a salir y entrar, pero... Ya. Me parece que según el orden deberíamos ir con Corina. Sí, según el orden del póster deberíamos ir con Corina. Déjame hacer una presentación primero. Corina Holzer es geógrafa humana por la Humboldt University de Berlín. Antes, Francisco, Perdón, sí. Antes que Solana saque del aire la presentación. ¿Ya? Marta. Perfecto, Sí. te entiendo. Por favor. Voy. Que dejar de presentar. Dejas de Sí, lo compartir consigo. y así. Aquí, vale. Ok. Vale, hola, ok. Vamos. ¿Ahí sí? Sí, dale, Francisco. Ahí estamos listos, ya, perfecto. Sí, no me había fijado en eso. Gracias, Sergio. Bueno, Corina es geógrafa humana por la Humboldt University de Berlín, con estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Buenos Aires. Es doctora en Geografía Aplicada y Planificación por la Humboldt University, con estudios postdoctorales en la Universidad de Kiel y en la Humboldt University de Berlín, donde es investigadora del Departamento de Geografía. Ha investigado los procesos emancipatorios de pobladores en Chile y los efectos sociales de la verticalización en algunos sectores de Buenos Aires, entre otros aportes fundamentales de su producción intelectual a los estudios urbanos. También tiene mucha experiencia en investigación en Europa. Nos interesa mucho lo que ella nos puede contar, porque hoy día nos viene a hablar específicamente de lo que está siendo la política habitacional en Berlín, una ciudad que hoy día está muy, no voy a decir de moda, pero estamos todos mirando qué está pasando en Berlín después de este plebiscito sobre la expropiación de esta enorme cantidad de vivienda. Y bueno, Corina, muchas gracias por estar aquí. Estamos atentos a lo que nos puedas decir sobre este caso súper importante para todos nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo también tengo una presentación. Bueno, ¿ven la presentación? Está al aire. Sí, ok. Bueno, yo les voy a presentar un poco el caso de Berlín y la reactivación de la vivienda pública en la ciudad. Bueno, Francisco ya lo mencionó y también quiero empezar con el tema del plebiscito del referéndum Deutsche Wohnen enteignen en Berlín, que tuvo caso el 26 de septiembre. Había elecciones en Alemania a nivel nacional, pero también en Berlín y por ese referéndum. Y en 57% de los berlineses votaron a favor de expropiar grandes corporaciones inmobiliarias con 3.000 unidades de viviendas o más y de socializar estos departamentos a través de una compra pública por el Estado Federal de Berlín. En concreto, eso afectaría 243.000 departamentos de alquiler en Berlín.
bueno, yo creo que el referéndum es puede ser un señal muy importante para otras ciudades también, no solo en Alemania, pero también en ciudades europeas o tal vez en otras partes del mundo. Y por supuesto, nosotros en Berlín estamos ansiosos cómo el nuevo gobierno va a tomar ese plebiscito y escribir una nueva ley, porque ese referéndum bueno, ya no es una ley, pero es el tema que tiene que tomar el próximo gobierno. Y aquí en la figura ven que más que 1 millón de votos estaban en favor del referéndum, entonces había una cantidad de voces comparando con todos los otros partidos políticos mayores. También en el pasado los movimientos sociales, los movimientos de inquilinos estaban muy importantes en influir la política habitacional en Berlín. Y ahora quiero describir, bueno, cómo se reorientó también con esa influencia de la ciudadanía la política habitacional en los últimos años. Primero, ¿cuáles son las características actuales y las tendencias actuales del mercado de vivienda en Berlín? Berlín tiene 3.7 millones de habitantes y casi 2 millones de unidades de vivienda. Tiene un mercado de alquiler muy alto, también en comparación con otras ciudades alemanas de 85%. Y bueno, lo que es algunos factores que son responsables por el mercado muy tenso que tenemos ahora, y también bueno, procesos creciendo de desplazamiento y todo eso, tiene que ver con el alto crecimiento de la población, sobre todo en los últimos 15 años de la ciudad creció por 15%. También los hogares crecieron porque hay más y más hogares unipersonales, hoy son 52%. Y al mismo tiempo solo había un crecimiento moderado de construcción nueva de departamentos. Además, esta construcción no se orienta a sectores de bajo ingreso. Y también había un tiempo bastante largo cuando casi no había una política habitacional. Entonces volvió como tema importante en la ciudad desde el año 2012 más o menos. Bueno, ¿cómo se desarrollaron los alquileres ofrecidos en los últimos 20 años más o menos? En esta tabla se ve que hasta el año 2010 más o menos no había un crecimiento grande, pero desde 2010 hasta hoy más o menos los alquileres aumentaron muchísimo, hasta, bueno, en este gráfico hasta el año 2017 por 70%, creo que el porcentaje más alto en comparación con otras ciudades alemanas, claro, a un nivel más reducida, pero creciendo muchísimo, que bueno, tiene que ver con las políticas de austeridad de los años 2000 y los otros factores que ya presenté. La vivienda pública en Berlín, bueno, hay primero, ¿qué es?
En Berlín hay 6 asociaciones de viviendas públicas que son en propiedad del Estado federal. Eso es lo que, como están organizados hoy. O sea, son corporaciones privadas. Y también quiero dar una impresión del desarrollo en los, bueno, desde desde los últimos 30 años más o menos. Después de la reunificación había casi 600.000 viviendas públicas después de la reunificación y después de unos primeros privatizaciones quedaron más o menos 470.000 viviendas en los años 90. Y después, hasta el año 2009, había privatizaciones muy altas, casi la mitad fue privatizada y quedaron más o menos 258.000 viviendas públicas. Entonces se perdió una gran parte de la vivienda pública. Y este desarrollo también abrió las puertas a inversores institucionales que, bueno, llegaron a este referéndum que presenté al principio. Porque uno de las, tal vez para los que no lo conocen, el nombre del referéndum Deutsche Wohnen enteignen tiene su nombre de una de las corporaciones más grandes, que es Deutsche Wohnen, una corporación que durante esta privatización compró un montón de viviendas y hoy tiene en Berlín más que 110.000 viviendas. Bueno, eso. ¿Cómo está estructurado el mercado de alquiler de viviendas hoy? En esta tabla ven que, bueno, hay diferentes actores propietarios privados que se suman a más o menos 70% en el mercado. Después, las viviendas públicas se suman a 20% más o menos y también hay un sector bastante grande todavía, bastante grande con una larga tradición de cooperativas de viviendas y otros propietarios colectivos. Tal vez similar a las tendencias en Barcelona, también en ciudades alemanas hay un trend, hay una tendencia a formar cooperaciones de nuevo y otros bueno, colectivos similares. Entonces, ¿cómo se reorientó la vivienda pública en Berlín? Más o menos fue en 2012 con la alianza de alquileres, el Mietenbündnis, que el gobierno de Berlín decidió soportar y reorientar las 6 asociaciones de viviendas estatales. Eso fue en el contexto de la política habitacional más o menos, bueno, puedes decir la estrategia principal. Y en 2016 se formó un acuerdo de cooperación con estas asociaciones de viviendas. También, bueno, para explicar, también hay que decir, durante la época de la austeridad, de las privatizaciones, también la política de estas corporaciones se cambió. Tuvieron que dar repartos de beneficio al Estado de Berlín. Bueno, trabajaron como corporaciones privadas normales, digamos.
Entonces, la idea es no solamente volver al tema de la construcción, pero también volver a estar un actor social, digamos, ¿no? Entonces, hay diferentes temas principales. Primero, por supuesto, el tema de la construcción. El objetivo durante el último gobierno fue construir 6.000 viviendas por año. Y 50% de eso con alquileres controlados. Después, ese tema de los fines de lucro fue reducido, digamos, entonces ya no hay repartos de beneficio al Estado de Berlín. Eso fue, bueno, una decisión cuando Berlín se encontraba en esta política de austeridad. Y después diversos instrumentos de regulación como reducción de incrementos de alquileres, la protección de inquilinos específicos como inquilinos sin techo, por ejemplo, o inquilinos con bajos ingresos. Y también contiene recomendaciones de minimar decisiones y desalojos, por ejemplo. Y finalmente también un punto importante es mejorar la participación de los inquilinos y controlar la política de negocios. Y por eso se introdujo consejos de inquilinos y también una nueva institución que es la Wohnraumversorgung Berlin, que aconseja y controla las asociaciones de vivienda, bueno, en su política de negocios. Claro, por supuesto, la política habitacional en Berlín también tiene otros elementos. Solo quiero mencionar dos instrumentos que también tal vez también escucharon de eso. Primero el Mietendeckel, eso fue un instrumento temporal introducido el año pasado para tapar los alquileres. Contiene un stop y límites para el aumento de alquileres, reducciones de alquileres, dependiendo de la zona, del año de la construcción del edificio, y también límites para trasladar obras de modernización a los inquilinos. Eso fue pensado como un instrumento temporal porque bueno, el gobierno no veía otra posibilidad y también querían poner un señal, digamos. Pero el Corte Constitucional Federal lo invalidó en abril de este año por el fundamento que sea incompatible con la Constitución alemana. Otro instrumento importante es el Umwandlungsverbot, también un instrumento temporal que prohíbe la transformación de viviendas de alquiler en departamentos propios, que es un factor muy importante para el desplazamiento, por ejemplo. Bueno, entonces, como después de estos 5 años de gobierno, ¿qué se puede decir sobre cómo se cumplieron estos objetivos? Primero, el objetivo de construcción nueva, se puede decir que no se cumplió. La construcción desde 2012 fue 18.000 viviendas en vez de 30.000, y la proporción de viviendas sociales es súper pequeña, con solo 1.700 viviendas. También estas asociaciones de viviendas compraron una cantidad bastante de viviendas,
fueron más o menos 22.000 viviendas. En este contexto el objetivo fue cumplido, pero el porcentaje de alquileres controlados no se cumplió. La idea fue llegar a un 50%, que todavía cientistas estiman demasiado bajo, y ahora tenemos un porcentaje de solo 25%. Las otras regulaciones podemos decir que se fueron cumplidos, pero expertos observan bueno, que las asociaciones en parte intentan evitar algunas regulaciones en cuanto al incremento de alquileres, por ejemplo. Lo que bueno, podemos resumir que tiene que ver con la cultura de estas corporaciones que ha cambiado. No son, ya no son corporaciones que piensan en servir al bien común, pero son todavía corporaciones privadas. Y por eso tampoco se sorprende que el tema de la participación no se cumplió tanto, digamos. Bueno, ¿cuáles desafíos podríamos resumir en cuanto a la vivienda pública y demás? Se puede observar que se establecieron, digamos, lógicas neoliberales de conducir estas asociaciones públicas de vivienda. Entonces, donde antes había alianzas con el gobierno de la ciudad, hoy las posiciones están más antagonistas. Bueno, entonces no hay un debate consensual, pero había el gobierno que dijo que las asociaciones tuvieron que hacer. También se dice que las asociaciones ya no saben construir porque, bueno, no construyeron por mucho tiempo, y esto tienen que aprender de nuevo. Y también hace falta una reestructuración de la administración urbana de la ciudad de Berlín. En general se puede decir que la capacidad de actuar en la ciudad de Berlín se ha reducido bastante. Por ejemplo, si tomamos un ejemplo como Viena, eso se ve muy bien, una ciudad que todavía tiene casi la mitad de vivienda, bueno, no en sus manos, pero en sus manos y en manos de cooperativas. Y finalmente, por supuesto, también para una regulación efectiva también se necesita instrumentos a escala nacional. Entonces, para concluir, yo quería fortalecer y también regular las asociaciones de viviendas en manos de la ciudad de Berlín. Es el camino adecuado para proteger el espacio de vivienda de la especulación global. Entonces, en los próximos años tenemos que ver lo que pasará y, claro, hace falta instrumentos también para evitar las reprivatizaciones y deregulaciones del pasado. Eso es un aspecto que iniciativas ciudadanas reclamaron, pero que no fue implementado hasta hoy. Entonces, el movimiento de inquilinos y otras organizaciones ciudadanas tienen que seguir jugando un papel importante. Y con eso quiero concluir. Gracias. Muchísimas gracias, Corina. Una muy buena presentación de un caso bullante. Nosotros acá en Chile lo hemos seguido mucho, lo que está ocurriendo en Berlín. Miramos mucho hacia Europa, porque estamos buscando modelos factibles para traer
traer hacia Chile y tratar de ver de qué manera estos modelos factibles pueden ser implementados, considerando que también tenemos un carro de arrastre que es un marco tecnocrático importante en Chile, es decir, un grupo de tecnócratas que también tiene que aprobar y aceptar estas transformaciones. Y si, bueno, si ya está ocurriendo este tipo de transformación en otros lugares del mundo, es posible que se puedan implementar en Chile también, más allá de la mirada y de los cumplimientos o no de los objetivos, como bien lo planteaba Corina en el caso de Berlín. Eso también nos hace mirar de que hay que quizás ser más ambiciosos en algunas transformaciones que se solicitan. Estamos acumulando algunas preguntas desde el público. Vamos a tratar de hacer un espacio final donde vamos a hacer preguntas abiertas, porque las preguntas no están siendo de todo puntuales a cada uno de ustedes, están siendo más abiertas al caso. Y después de la presentación que corresponde ahora, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para ustedes, porque me parece que es bueno abrir algunos temas. Ahora sí nos toca la presentación de Javier Gil, que es investigador postdoctoral de la Uppsala University y doctor en sociología por UNED. Ha publicado múltiples trabajos en revistas y libros científicos sobre vivienda y el mercado inmobiliario. También está muy activo en Twitter, generalmente, y en Instagram, donde ustedes pueden seguir su cuenta, donde generalmente está subiendo información sobre el problema de la vivienda en España principalmente, pero también en el mundo a través de procesos de financiarización. También es investigador del proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad Like a Local, efectos socioespaciales de Airbnb. De hecho, hay algunas publicaciones que él ya tiene en revistas científicas de este problema del Airbnb, que nosotros en Chile aún no hemos visto del todo, pero empieza a aparecer de a poco, empieza a tomarse parte de Santiago. También Javier es activista por el derecho a la vivienda y es miembro del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Un gusto tenerte acá, Javier, así que esperamos tu presentación y felices de escuchar qué es lo que tienes para contarnos. Vale, pues buenos días, buenas tardes desde Madrid y bueno, agradeceros mucho la invitación. A ver, ahora en la presentación igual voy a intentar al final ser un poco más optimista, pero creo que es una presentación un poco más pesimista que las dos que hemos tenido y más que igual menos inspiradora como lo que queréis, digamos, para que os sirva al contexto chileno, pero igual sí que sirve para detectar mecanismos que igual no han pasado a día de hoy en Chile, pero que pueden pasar en el futuro. Básicamente, aquí ante la pregunta, lo que decíais de políticas de vivienda en tiempos de crisis, aquí lo que estamos viendo es cómo, bueno, el caso España es muy ilustrativo porque es un país donde históricamente la especulación, el modelo especulativo en torno a la vivienda ha sido un elemento fundamental de especialización económica del país, incluso ha generado un modelo cultural y subjetivo propio, ¿no? De lo que decía antes Marta, de lo de la vivienda en propiedad. Muchas veces nos preguntan ¿por qué en España la gente prefiere vivir en una vivienda en propiedad y no de alquiler como en el resto de Europa? Como ha dicho Corina, un 85% de la población viviendo de alquiler en Berlín. Pues aquí no es una cuestión de preferencias, es una cuestión de un modelo político, económico y financiero desarrollado política e históricamente que ha generado un modelo de desarrollo muy concreto, muy desigual y que aún estamos viviendo las consecuencias porque ese modelo se viene en España desarrollando desde los años 70 por lo menos o 60, desde el tardofranquismo, cuando se decía no queremos un país de propietarios sino de proletarios, perdón, no queremos un país de proletarios sino de propietarios, el acceso a la propiedad como una forma de pacificar al proletariado industrial que estaban haciendo, y se ha ido desarrollando ese modelo hasta llegar a los años 90 y tener una de las burbujas inmobiliarias, uno de los países donde la burbuja inmobiliaria fue mayor, junto a Estados Unidos e Irlanda, pero un modelo que quiebra en el 2008. Y ya no es solo un modelo inmobiliario que quiebra, sino un modelo económico y un modelo de país. Entonces, la experiencia de España, por esa mega especialización en lo inmobiliario y en lo financiero inmobiliario, es muy ilustrativo para explicar procesos que se pueden dar en otros países, aunque en algunos casos se den con menos intensidad. Y bueno, y eso es lo que estamos viendo ahora, políticas de vivienda en tiempos de crisis, pues como en España, bueno, a nivel internacional está ya la crisis de 2008, hay algunos países que se ven mucho más afectados por esta crisis, por la fuerte dependencia de la financiarización de la vivienda, de la construcción, etcétera. Para que nos hagamos unas ideas, en apenas unos años, en menos de 10 años, España había construido más viviendas que Alemania, Italia y Francia juntas. El 20% de las viviendas que había en España en 2008 se habían construido en los últimos 8 años, el 20% de todas las viviendas. El precio del suelo se había multiplicado por 4
y el precio de la vivienda se había duplicado, había crecido un 123%. Entonces, fue una burbuja muy importante y que en el 2008 estalla. Entonces, aquí lo que vemos ante la pregunta de políticas de vivienda en tiempos de crisis es muy ilustrativo el caso español de cómo aún no hemos salido en una crisis y nos vemos otra vez en una crisis de vivienda, en una nueva crisis de vivienda, precisamente por los procesos de financiarización que se dan a partir del 2008. Para ilustrarlo un poco, los últimos informes de Naciones Unidas, de la Relatora de Vivienda de Naciones Unidas del 2008, del 2017 en adelante, se empiezan a identificar como que actualmente estamos enfrentándonos a una crisis de vivienda, pero que esta crisis de vivienda tiene particularidades que no han tenido otras crisis de vivienda previas históricamente. Es una crisis de vivienda que no surge porque haya una carencia de vivienda, sino que precisamente surge por la forma en que se están gestionando las viviendas y principalmente a través de lo que pasa en 2008 en adelante. La crisis de vivienda a nivel internacional en muchos sitios, en España también, supone una caída brutal de los precios de la vivienda, supone también crisis de impago para miles de familias. En España se producen más de 500.000 de desahucios en apenas unos años, con un compañero de la Universidad de Uppsala que él también investigó en Uruguay y decía, yo cuando contaba en Uruguay lo de los desahucios no se lo creían, ¿no? En plan de cómo puede de manera tan masiva un país como España, pues sí, en España se han producido más de 500.000 de desahucios, Naciones Unidas ha instado al gobierno a que cambie la ley, pero ¿qué pasa? Que los bancos se convirtieron en las grandes inmobiliarias de este país. Empezaron a acumular un montón de ladrillo tóxico en proceso de evaluación, entonces garantizar el derecho a la vivienda significaba poner en peligro los beneficios de la banca, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que vemos que pasa a partir de 2008 y que está pasando a nivel internacional, pero igual de manera más aguda en España. A partir de 2008 en adelante, esta crisis de vivienda genera nuevas oportunidades para especular a través de vivienda, para volver a generar ajustes espaciales por el cual el proceso de acumulación se vuelva a desarrollar o se incremente a través de la vivienda y las condiciones de los mercados internacionales van a favorecer que eso pase, ¿no? Hay ya varias investigaciones que señalan esto, también estos informes de Naciones Unidas, condiciones como los tipos de interés en mínimos históricos, en algunos casos incluso negativos, la crisis de otros mercados financieros o programas como los quantitative easing, los programas de expansión cuantitativa llevados a cabo, por ejemplo, por el Banco Central Europeo de inyección masiva de liquidez en la economía y que todos estos factores resultan en que, al final, como dice uno de estos informes de Naciones Unidas, que resulta más rentable invertir en vivienda, la vivienda se vuelve a convertir una vez más en un capital refugio que tener ese dinero en el banco, etcétera, etcétera. Pero eso no pasa de manera natural, como se muestra en el caso español, sino que hay una intervención política todo el rato y luego vemos en Berlín, con el referéndum de Berlín y con el rent control que se aprobó en Berlín el año pasado, cuando se extendió en Nueva York en 2019 también la política de rent control y por todo el Estado, lo vemos en España cuando se habla de política de vivienda, todo el rato nos dicen que todo eso, digamos que son políticas que van a destrozar el mercado, o sea, que no es que el mercado, o sea, que los precios suben por una cuestión de oferta y demanda. Intentan reducirlo siempre a una cuestión de oferta y demanda, cuando, como he dicho antes, en España se construyó vivienda masivamente y los precios no bajaron, se duplicaron, porque hay otros factores que operan, porque estamos hablando de mercados financieros, de la vivienda, cómo se ha transformado la vivienda de los años 70 en adelante en un activo financiero. Entonces funciona más como la bolsa que como un mercado de barrio, ¿no? Entonces, aunque siempre nos hablen del mercado y la evolución del mercado, algo que hacemos nosotros y en el sindicato de inquilinos lo hacemos también todo el rato es señalar la dimensión política. No es el mercado, no es un fenómeno meteorológico, porque considerar que la evolución de los precios de la vivienda es como un fenómeno meteorológico, como cuando llueve, ¿qué pasa cuando llueves? Pues que te aguantas y te intentas proteger. Te pones un chubasquero, un paraguas y sigues con tu cotidianidad protegiéndose de la lluvia. Quieren que pensemos que llueve y que no podemos hacer nada, pero en realidad no. Cuando tú señalas la dimensión política y dices que es un factor político y que se crean desde los parlamentos y desde los gobiernos y que suban los precios de la vivienda, que crezcan los desahucios, es fruto de decisiones políticas, entonces eso significa que hay posibilidad de cambiar esas decisiones políticas y regular de otra manera los mercados para conseguir otro tipo de efectos y que no haya desahucios, que no suban los alquileres de manera abusiva, etcétera, etcétera. Entonces el caso español es muy ilustrativo porque básicamente, voy a describir un proceso así muy complejo, pero de manera rápida.
se hunde la economía, se hunde el sector bancario, de alguna manera tiene una crisis muy importante a partir del 2008, y a partir del 2008 hay, los bancos empiezan a desahuciar a miles de familias, no se consiguen leyes que frenen estos desahucios, los bancos empiezan a acumular estas viviendas y los bancos se enfrentan a la amenaza de la insolvencia. Es decir, los bancos españoles no van a poder cumplir con los nuevos ratios de solvencia que se les exige a los bancos internacionales a partir de 2008 para que no se vuelva a repetir esa crisis. Esto queda registrado en los acuerdos de Basilea III que entran en vigor y van a entrar en vigor en 2020. Entonces, en España, primero el gobierno actúa para transferir muchísimo dinero público a las entidades financieras, se rescata a los bancos mientras se permite que a las familias se les desahucie, se crea un banco malo para que absorba, financiado con dinero público, por supuesto, para que absorba todos los activos tóxicos de estos bancos, y también se generan nuevos instrumentos legislativos porque el objetivo era que, aunque se transfieran dinero a los bancos, era insuficiente para, de alguna manera, resolver esta crisis financiero-inmobiliaria que atravesaba el sector financiero español. Y aquí es cuando entra un nuevo actor que es muy importante, que son los que en España llamamos los fondos buitres internacionales, que sería un poco también lo mismo de lo que hablaba Corina. Ella se ha referido a ellos como actores institucionales. Nosotros les llamamos actores aquí, en general, aunque adquieran distintas formas, como fondo buitre por su capacidad de hacer negocios siempre en los contextos de crisis, ¿no? Es decir, ellos se nutren de la crisis. Entonces, básicamente, están cumpliendo una función muy importante de 2008 en adelante, que básicamente es aprovechar la crisis de los desahucios, las crisis de vivienda, para empezar a acumular muchísimas propiedades en proceso que se habían devaluado y impulsar los mercados para generar nuevos ciclos de crecimiento. El actor clave aquí es Blackstone. Blackstone se convirtió a partir del 2008, principalmente en 2012, en el primer propietario de vivienda de Estados Unidos, comprando viviendas de familias desahuciadas, y luego hizo lo mismo en España. Entró en España también y entre 2013 y 2017 se convirtió en el primer propietario de vivienda del país. Esto, una vez más, digo, no ha sido el mercado, es decir, en España se introduce una ley a finales de 2012 para que Blackstone y estos actores no paguen impuesto de sociedades. Además, se les dan muchísimos privilegios fiscales y de todo tipo. La ley de arrendamientos urbanos, que es la ley que regula los contratos de alquiler en España, inmediatamente se cambia porque había una contradicción entre la figura financiera, las SOCIMIs. Las SOCIMIs son lo mismo que en los mercados. En otros países se conocen como REITs. Y es la forma por la que van a invertir estos fondos en España. Pero entre la legislación creada ad hoc para las SOCIMIs y la ley de arrendamientos urbanos, habían incompatibilidades. Por lo tanto, en un periodo muy rápido se reformó la ley de arrendamientos urbanos para reducir los derechos de los inquilinos y las inquilinas y favorecer que estos fondos pudieran entrar en España, aprovecharse de un ciclo de acumulación y de crecimiento de los precios para luego poder desinvertir esas viviendas. Y una vez que habían intervenido el mercado inmobiliario, solo faltaba que fondos grandes entraran en España. Y entonces el mismo partido que había cambiado estas leyes, pues inmediatamente, utilizando su poder regional, en concreto la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid, vendieron 5.000 viviendas a dos de los fondos buitres internacionales más importantes, Blackstone y Goldman Sachs. Desde entonces ha habido muchísimas sentencias judiciales y muchísimos procedimientos judiciales sobre estas ventas, sobre esta venta, y de hecho hace un mes ya definitivamente el Gobierno de Madrid aceptó una de las sentencias que declaraba una de las ventas, la de Goldman Sachs, como una venta irregular, fraudulenta, que había que revertir. Pero el daño ya estaba hecho porque se les vendió un caramelo. En algunas de las promociones de viviendas que se les vendieron fueron por precio, no solo por el precio debajo del mercado, sino por el precio por debajo del precio de construcción. Entonces, eso lo que fue inmediatamente conseguir que dos fondos muy importantes empezaran a participar en el inmobiliario español, lo cual, tras esta reestructuración legislativa, iba a favorecer que siguieran el resto de fondos entrando. Y desde entonces, entre 2014 hasta 2020, hemos visto una transferencia enorme de propiedades de los bancos españoles en crisis a estos fondos internacionales. Estos fondos internacionales, que tienen nombres, hay que decir los nombres porque os van a sonar, que son Cerberus, son Blackstone, son Lone Star, que operan en Madrid, pero también están operando, pues por ejemplo, hace poco en Suecia, Blackstone vendió una cartera muy importante de vivienda a Vonovia,
que es Vonovia, es una gran propietaria de vivienda que se va probablemente a fusionar con Deutsche Wohnen, que es lo que contaba antes Corina, es decir, que estamos hablando cómo empieza a haber una concentración de propiedad inmobiliaria gracias al contexto de crisis y cómo estos fondos se están cada vez habiendo una mayor concentración de sus propiedades, aprovechándose de las crisis de vivienda que vivimos y que se empiezan a desarrollar a partir del 2008. Pues bueno, lo que pasa en España en esos años es esa transferencia de propiedad brutal por precios muy por debajo del mercado, a precios a los que no se les venden a la población, y estos fondos empiezan a desarrollar prácticas de gestión, bueno, de gestión especulativa, que también pasa por, digamos, reducir siempre los costes de gestión, pero sobre todo ampliar los beneficios a través de subir los alquileres de manera abusiva, subir los alquileres un 100% de manera sistematizada a todos sus inquilinos y sus inquilinas. En el caso, esto para explicar así un poco lo que ha sido el ciclo, ¿no? El ciclo de financiarización. Algo que sí que hemos visto en España es también que ha habido mucha resistencia. Antes Marta lo contaba, hablaba de la PA. La PA es la plataforma de afectados por la hipoteca, que es una plataforma que a raíz del 15M en España se extiende por todo el país y que va a tener una fuerza muy grande y que probablemente es uno de los movimientos sociales más grandes que ha habido a nivel internacional durante los últimos años, porque, porque acaba teniendo una extensión muy grande en términos territoriales y consigue muchísimas cosas. Básicamente, lo que hacen sus prácticas, sus repertorios de acción son, uno, nos ponemos delante, si nos vais a desahuciar y el gobierno permite que nos desahucien, nos vamos a empoderar conjuntamente a las personas afectadas, nos vamos a poner delante de la puerta y vamos a practicar, por medio de la desobediencia civil, vamos a impedir que se nos desahucie, poniendo estos cuerpos. Y así se van a parar muchísimos desahucios. Pero además, también van a recuperar vivienda vacía en manos de los bancos que desahuciaban a familias, pero mantenían esas viviendas vacías para especular y no les interesaba introducirlas, pues estas organizaciones las van a empezar a recuperar y las van a reivindicar y también van a luchar por la dación en pago. Lo que pasaba en España y que no pasa en otras partes de Europa es que en España tú pierdes la vivienda por no poder pagar la hipoteca, pero mantenías la deuda, ¿vale? Entonces eso, una política una vez más claramente para favorecer a los bancos, y entonces se iban a tener que luchar esas daciones en pagos una a una. Y también se iban a luchar por alquileres sociales. Es decir, no solo no me voy de la vivienda, ¿vale? Pierdo la propiedad, pero lucho por un alquiler social y sigo viviendo en la vivienda. Entonces, bueno, esto es lo que vemos, es que por medio de la desobediencia civil, muchas veces, en estos casos, no se ha conseguido nuevas leyes que prohíban la dación en pago, que prohíban los desahucios, pero en muchos casos también ha desembocado en cambios legislativos, sobre todo a nivel autonómico. Creo que ya he hablado los 15 minutos que tenía que hablar, ¿no? Pues para acabar, simplemente decir que justo también este nuevo ciclo frente a los fondos buitre, etcétera, pues también vuelve a poner todas estas prácticas de desobediencia civil durante los últimos años también se han venido desplegando y vemos la dificultad, esto sobre todo cuando se hablaba de cómo incorporar cómo aprender a otros contextos, pues lo que vemos en España es que sin organización y sin lucha no hay política de vivienda. Incluso habiendo una fuerte movilización social o muchos conflictos, aún así cuesta que se aprueben políticas de vivienda. En España, en Cataluña, conseguimos que se aprobara una regulación de los precios de los alquileres el año pasado. Pasa como en Berlín, que una forma que tienen para atacar este tipo de regulaciones es basándose en las competencias. Dicen, no tienes competencias para ello. Entonces, es probable que pase como ha pasado en Berlín, porque esa ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Pero bueno, siguen habiendo, y justo se ha conocido un nuevo acuerdo de gobierno por el cual se abren las posibilidades a una nueva ley de vivienda, a nuevas políticas de control de los precios de los alquileres y que también se distinguen, por ejemplo, entre estos grandes propietarios que acumulan muchas viviendas, ¿no? y digamos los particulares o los propietarios de menor tamaño. Pero bueno, lo que esto también refleja es que la ley empieza también a tener en cuenta esta, digamos, concentración de propiedad que se está dando durante los últimos años y cosas como el referéndum de Berlín. Aquí lo hemos reivindicado muchísimo y lo hemos puesto también sobre la mesa y también ha salido mucho en los medios de comunicación porque es detectar cómo sí, digamos, la responsabilidad que tienen estos fondos buitre, estas grandes inmobiliarias en las subidas de los precios de los alquileres y las crisis de vivienda. Así que nada, eso es todo. Muchísimas gracias, Javier. También habrían aplausos para todos los expositores, que si tuviéramos eso mismo, un auditorio lleno, como esperaríamos
que sea cuando se acabe esta pandemia. Me parece muy interesante todas las posturas sobre el problema y sobre el relato que estructura Javier, que es bastante una narrativa muy interesante, deja muy claro el proceso. Y me parece que un poco ya aunando las tres presentaciones, me parece que hay una preocupación interesante, relevante, y que dentro de los marcos constitucionales es fundamental, que tiene que ver con los regímenes de propiedad para ciertos bienes que son básicos para la subsistencia, como lo es la vivienda, porque por un lado vemos en el caso uruguayo que hay una disolución, por decirlo así, del régimen de propiedad individual para lograr un modelo que es exitoso y se sostiene en el tiempo a través de la propiedad colectiva, si es que se puede hablar de propiedad, como decía Marta, si esto es propiedad o apropiación, esa lógica tan importante de romper un poco el paradigma de solo propietarios individuales, como unidades, ¿cierto? En Uruguay parecía ser que la unidad vivienda no es el problema, sino que es el colectivo que produce esa unidad y que forma parte de la producción de ese espacio colectivamente, solidariamente. Entonces la solidaridad de la propiedad, hay algo interesante ahí, mientras los casos de Berlín y España al parecer tienden a chocar contra justamente un régimen de propiedad demasiado fuerte, muy fuerte. Incluso los objetivos que evaluaba Corina para ver si se habían cumplido, parecía ser que era justamente porque el régimen de propiedad es tan fuerte en el marco constitucional alemán también, que no lograban los objetivos que se trataban de cumplir a través de los modelos de mejoramiento de acceso a la vivienda, mientras que el caso que menciona Javier también, o sea, llega estas grandes empresas que compran a granel la vivienda y la utilizan para fines especulativos, y es muy difícil entrar ahí porque son entidades muy grandes que es muy difícil de romper, y justamente la desobediencia civil pareciera ser uno de los pocos caminos que quedan para impugnar visiblemente estos grandes poderes de tenencia de lo que nosotros en Chile hemos llamado los superdueños, estas personas que tienen muchísimas propiedades y que transforman esos grandes bancos de propiedades en mecanismos de renta. El tema de la propiedad parecía ser que está muy encima de las nuevas políticas de vivienda, y no estoy seguro de que se esté tratando tan así en lo que hemos nosotros discutido en Chile sobre política habitacional. Y debiera ser, parece que debiéramos meternos en ese tema que, por lo menos en Chile, genera mucha roncha. O sea, hablar del régimen de propiedad privada es meterse en la pata de los caballos, como decimos acá. Y eso puede ser complejo. Tengo algunos comentarios, estamos muy encima de la hora, pero un comentario de Constanza Navarrete que plantea que se podría decir que la vivienda social en Alemania está dirigida para una clase social mayor y las viviendas antiguas son las que están dirigidas para la población más desfavorable, es decir, que las viviendas antiguas serían las viviendas sociales. Y todo esto por medio del alquiler. Bueno, es un comentario más que todo, ¿sabes? Es lo que se tiende a interpretar. Parecía ser que la vivienda nueva busca grupos sociales más amplios, mientras que la vivienda social pública, la que quedó un poco de la reunificación, parece estar más destinada a viviendas que son, a personas que son menos, que tienen mayor vulnerabilidad. No sé si eso será tan así. Puede ser. Me gustaría abrir una pregunta que también se hizo, y que me parece que es relevante, y ahí cualquiera de los tres que les interese participar, ojalá los tres, sería genial, porque dice, ¿cómo a través de una política habitacional se puede lograr mayor integración social? No sé si tienen alguna mirada al respecto. ¿Es conducente una política habitacional hacia la integración social? ¿Hay alguna relación en ello? Marta, creo que tú quieres hablar. Sí, yo diría que la propuesta uruguaya facilita la integración social. Como decíais al principio, como alguien decía al principio, no como única propuesta. O sea, tampoco digamos que la política habitacional se puede resolver en un país a base de cooperativas de vivienda. No, o sea, tiene que haber una serie de sistemas distintos para que cada quien elija en lo posible el suyo. Pero sí es verdad que en la medida en que es producción social del hábitat, en la medida en que es un proyecto que empieza con el grupo y continúa durante años con un grupo que se va conformando y que llega a un lugar y lo va conociendo, sí que permite una integración social muy diferente de hago vivienda social y se alquila y le toca a quien sea, donde sea, y llega y allí cayó solo y a buscarse la vida. Sí entiendo que es una propuesta más favorable a generar barrios en el grupo que forma la cooperativa, pero también a llegar a un sitio y dinamizarlo de alguna manera. Creo que va por ahí. Y añadiendo un poco a
a lo último que decías, que creo que puedes añadir esa pregunta, también se trata de salir de la dicotomía Estado-mercado, o sea, o mi casa me la da el Estado o la compro porque puedo, y de propiedad individual y alquiler, ¿no? O sea, creo que la cooperativa uruguaya entra de lleno a romper estas dos dicotomías, ¿no? Se puede hacer de otra manera, o sea, se puede hacer con soluciones intermedias, con algo que no es exactamente Estado, pero tampoco es mercado, y con algo que no es ni alquiler, ni alquilar, ni comprar. Hay otra pregunta que me parece súper interesante también, de la cual tenemos que hacernos cargo los que estamos metidos en política habitacional, que ante la crisis climática, ¿cómo en una política habitacional debe pensarse de cara al problema de la emergencia climática que enfrenta el mundo, considerando específicamente que, por ejemplo, la producción de vivienda, el hormigón, la construcción en concreto, es uno de los principales aportantes del CO2 en la producción de las ciudades. Por lo tanto, claro, estamos en un problema de sustentabilidad importante. Tenemos que producir vivienda, nos falta vivienda, pero la producción de vivienda va a generar mucho CO2, que estamos en una situación crítica del cambio climático, y lo que más queremos es no producir más CO2. No digo que solamente sea un problema de producción, de que si producimos en madera o si producimos en papel de diario y hacemos la vivienda toda reciclada, que quizás también puede ser un camino, pero ¿cuáles son sus reflexiones desde una mirada de política habitacional ante la emergencia climática? Pues igual rápidamente decir que por eso la política de construcción también, y en sitios como España, vuelvo a referirme a ello, ha hecho mucho daño, ¿no? Entonces, que igual hay que regular mucho más los usos, porque todo el rato el sector, determinados sectores políticos y el sector inmobiliario, siempre su respuesta a muchas de las cuestiones en torno a la vivienda va a ser construir más políticas de oferta, ¿no? Entonces, aquí España es de los países de Europa con un parque de vivienda más grande, pero en cambio es uno de los países que tiene menor cantidad de primeras residencias. ¿Por qué? Porque hay mucha segunda residencia, tiene casi 1/3 de toda la vivienda vacía de Europa, ahora también hay un problema con los pisos turísticos, etcétera, etcétera. Entonces no es tanto la construcción, sino cómo se gestionan esas viviendas. Entonces hay que apostar, hay que regular estos mercados, apostar por nuevas formas también, como decía Marta, que en general lo que pongan es la sostenibilidad de la vida y del medio ambiente y de las personas en el centro, y no digamos, al capital o el valor como eje desde el que dinamizar el sector inmobiliario o los sistemas de vivienda. A mí, de eso que decías tú, Javier, me salta inmediatamente la idea, y creo que lo veo en las tres propuestas de una otra manera, de entender la vivienda, romper la idea de entender la vivienda como unidades separadas en casilleros de diferentes propiedades, y entender la vivienda un poco como un recurso natural prácticamente en las ciudades, entendiendo que, por supuesto que tiene otra dinámica, pero se parece mucho, el acceso a la vivienda se parece mucho al acceso al agua, ¿no? En el sentido de que son fundamentales para el desarrollo de la vida. Y en muchos países, justamente el caso de Chile no es tan así, el agua es un bien público. En Chile en teoría lo es, pero en la práctica tiene derecho de asignación de uso, que hace que en realidad el agua sea más bien privada, más privada que pública en la práctica. Y justamente está en discusión ese tema también, ¿no? Pareciera ser que la vivienda como infraestructura pública, al menos, debiera entrar en esta ecuación de discusión. No sé qué piensas, Corina, tú de esa idea de la vivienda como infraestructura pública, justamente en Berlín, donde se estaba un poco haciendo pública mucha de la vivienda que pasó a ser privada durante mucho tiempo. Claro, yo creo que la vivienda, bueno, no es solamente es algo que quiero, que dicen todos los cientistas, la vivienda no es una, ¿cómo se dice?, una mercancía solamente, tiene un carácter mixto, ¿no? Puede ser algo que quiero comprar, si tengo un montón de dinero, pero que es algo, una necesidad básica. Y por eso discutir como una infraestructura
me parece, bueno, importante, porque siempre va a haber un sector de la población que no va, que va a depender de viviendas de alguna manera subvencionadas. Eso, y eso tiene que ver con muchos aspectos, también lo que decíamos antes, bueno, ese tema de la sostenibilidad, de construir. También en Berlín sigue ese discurso, hay que construir, por ejemplo, pero hay que diferenciar para quién, porque no, las inmobiliarias y también para la mayoría de los partidos políticos también eso es la respuesta. Y casi ignoran cómo los que hacen las investigaciones dicen que, bueno, la vivienda no es una cosa que puedes comprar al supermercado y listo. Entonces, no se puede solucionar solamente por el tema de la construcción. Bueno, ya vamos cerrando esta sesión. Ha sido tremendamente importante para nosotros. Todo esto estamos tomando nota porque vamos a sacar una publicación con la FESI de la Fundación Salvador Allende que sintetiza en parte lo que ustedes han presentado, lo que se presentó en las mesas anteriores y lo que se va a presentar también la próxima semana. Y ese documento vamos a hacerlo circular acá en el país en un momento constituyente. Nosotros estamos en Chile en un momento constituyente, estamos constituyéndonos como nación para el futuro, en un evento inédito en la historia de Chile. Nunca se había hecho una constitución con la participación efectiva de la ciudadanía, de un cuerpo colegiado elegido por las personas, y esperamos y un cuerpo colegiado donde justamente no solamente hay partidos políticos, sino que también hay movimientos sociales, hay personas independientes, etc. Está muy bullante todo en Chile, por lo tanto las ideas que surjan organizadas y producidas colectivamente desde instancias como esta son fundamentales para alimentar esa discusión constituyente, para constituir justamente los marcos que se van a necesitar para pensar cómo hacer de nuestras ciudades, nuestro entorno, nuestro territorio, más solidarios. En el fondo estamos pensando en eso. El origen de este momento constituyente tiene que ver con la ausencia de solidaridad efectiva en la sociedad chilena y un clamor por la dignidad, y creemos que la vivienda es ambas cosas. Es la solidaridad manifestada a través de un espacio y es también un espacio de dignidad para el desarrollo de proyectos individuales y colectivos también, por supuesto. Así que les agradezco muchísimo. Les vamos a hacer llegar esa publicación cuando esté lista, que va a estar lista luego, y eso es eso me toca a mí. Así que me voy a asegurar de que esté listo luego, con el compromiso que asumir con la FES. Y agradecer nuevamente, para mí por lo menos ha sido una experiencia súper enriquecedora. Yo leo lo que ustedes hacen, lo que han hecho, y feliz de estar acá con ustedes en directo virtual, y conociendo de primera boca sus percepciones sobre los procesos de vivienda en diferentes lugares del mundo. Y nada, agradecer nuevamente. No sé, Genaro, si tú quieres dar unas palabras al cierre, o Simone también. Sí, solo para cerrar, primero agradecerles a todos realmente el tiempo que se han dado para la conversación, saludar a tu criatura, que está allí, ha soportado estoicamente también esta transmisión. Y me quedo con 3 ideas de Corina: la idea de la vivienda no solo como una mercancía, sino también como una necesidad básica, y las implicancias que eso tienen en la política pública. Lo que dice Javier respecto de poner la necesidad de las personas en las políticas de vivienda, y no necesariamente la de las finanzas o de las grandes finanzas mundiales y globales a las que nos estamos enfrentando, que van desde la primera, segunda vivienda hasta todo lo que significa la industria turística
y el stock de vivienda. Y con Marta me hace mucha fuerza porque eso es un debate hoy día. Quiero decirles que en sus países no son los únicos países que tienen como lema la casa propia. Yo creo que casi en todas partes del mundo la gente parte de esta idea preconcebida y prehecha de que no es posible vivir otra vida que no sea la de una propiedad. Por consiguiente, me gusta mucho la idea que plantea Marta, porque creo que ese va a ser un derrotero muy significativo en esta disputa en Chile, que no se puede pensar solamente que exista un modo de propiedad, ni que existe solamente un actor responsable de entregar las viviendas, como es el Estado o el mercado, que tenemos que buscar caminos intermedios y la solidaridad, el cooperativismo, la acción colectiva, la acción política, como decía Javier, esto no es meteorología, lo podemos cambiar, son cosas que nosotros podemos transformar y lo que buscamos hacer en este momento constituyente, como dice Francisco, pero también con muchas esperanzas respecto de cómo se pueda constituir un nuevo gobierno y que sea un gobierno transformador y que pueda tomar muchas de estas ideas para cambiar Chile. Así que agradecerles a todos, agradecer a Francisco por el trabajo de armar este espacio de conversación y, por supuesto, Simón, agradecerles a ustedes su apoyo y confianza permanente. Así que nos despedimos y cerramos la transmisión. Un abrazo a todos desde Santiago, Alemania, Suecia y España. Un abrazo a todos los que nos están escuchando. Un abrazo. Abrazos, chao. Chao.